Vamos a dialogar con Germán Machado, escritor, gestor cultural, librero especializado en libros para niños y jóvenes de justamente el Petit Tresor en Barcelona. Ha publicado poesía, narrativa, libros álbum en Uruguay, Argentina, Brasil, México, España. Su obra ha sido reconocida por diferentes organismos que están vinculados con la literatura infantil y juvenil. Y en este ciclo, en el Centro Cultural de España, quisiera detenerme en un libro en especial, que es Tocarle el timbre al mar, de Germán, con Cecilia Pisos, argentina, e ilustrado por otra argentina que es Irene Singer, porque no es habitual la escritura a dos manos, en definitiva, de libros en general y de libros para niños. Y entonces, en este caso, quería detenerme aquí, en este poemario, que tiene un título bien singular y que Irene además le da una acogida visual bien interesante. Bienvenido, Germán Machado, un gusto dialogar contigo. Hola, Dinora, gracias. Siempre también para mí es un gusto conversar. ¿Cómo surgió esta idea de trabajar junto con Cecilia? Mira, yo creo que originalmente fue una idea de Cecilia, pero en algún momento habíamos intercambiado, eh, habíamos dicho de poder hacer algo juntos. Llevó tiempo, porque bueno, habíamos comenzado así como entre nosotros a hacer alguna cosa, y al final salió la propuesta de una editorial que nos convidó, nos dijo, bueno, me agradaría hacerlo con ustedes dos. Y a partir de la propuesta de la editorial sí que comenzamos a trabajar en serio en el libro. Luego, bueno, hubo algunos problemas porque la editora estaba en una editorial, después pasó a otra, y al final el proyecto había quedado colgado y renació con SM de Argentina. Y bueno, concretamos sí el libro, y es cierto lo que tú dices, que Irene le da bueno, lo ata todo muy bien, ¿no? Sí, sí. Es un Hay juego, ¿no? una... Porque ¿Cómo? que es un juego, porque en el Exacto. libro no firmamos quién escribe cada poema ni nada, es un Total, poco, exacto. Que eso está muy bueno además, ya, ¿no? es que era la idea también, como que bueno, que cada uno leyera y si reconocía las voces bien, yo creo que se reconocen, pero no sé. Sí, quiere decir que cada poema es de cada uno. Ahora, Hay un ¿cada juego, uno pudo influir en el otro? sí, de hecho sí, porque incluso lo fuimos haciendo como que uno hacía una propuesta y el otro respondía. Ujú. Y a veces yo proponía y ella respondía, y a veces era al revés, ella proponía y yo respondía. Entonces los poemas fueron naciendo como juntos. Sí, sí, sí. Es interesante que en el libro dice, hay cosas que no deberían suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, que leas un poema que quieras entenderlo. Es una serie de cosas que no pueden, que suceden al mismo tiempo, ¿no? Pero que no deberían. Pero que haya sido incluido no debería en un poemario es un toque irónico, bien singular, pero que además tiene sentido, ¿no? Porque es como decirle al lector, pará, ¿no? Dejate influir, dejate llevar por las palabras, sentí primero, ¿no? Y pensá después, ¿no? Reflexioná después. Es que además ese poema, no lo tengo por aquí, no lo quiero ir a leer, ¿no? Pero ese poema además juega con cosas que son muy difíciles de comprender. Eh, Ujú. Cosas de la Sí, vida sí, en general, cotidianas. el mundo globalizado también Ujú. este en el que estamos. Entonces, es como una enumeración yo recuerdo que un bebé nazca muerto, decía en un momento. Ujú. ¿Qué pasa? Son cosas que suceden, Claro. ¿no? Que los refugiados no tengan techo o algo así, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, el final era claro, querer leer un poema y querer entender. Lo que tú Y dices, ¿no? El poema, en principio, primero el poema es algo que nos tiene que impactar emocionalmente. ujú.
Luego, bueno, de todas maneras uno puede intentar entenderlo, pero Ujú. no deberían suceder, al menos no deberían de suceder al mismo tiempo. Claro, y no puede ser tampoco entenderlo la primera premisa, No, no, no. ¿no? O entenderlo de una sola manera. Exacto. Ustedes, el título, ¿no? Tocarle timbre al mar, ¿no? Con todo lo que conlleva como juego, ¿no? Con todo lo que conlleva con tocarle timbre y alejarte después, ¿no? Como lo hacemos con la infancia, ¿no? Y ustedes juegan con eso también, porque ustedes le tocan timbre al mar, pero después se alejan, y hay varias poesías que no hablan solo vinculado con el mar, ¿no? Es decir, se van, como tú decías recién, ¿no? Se van a temas que trascienden, o que en realidad están vinculados con el mar, desde el punto de vista metafórico y metafísico, con la condición humana, ¿no? Con ese navegar permanente, ¿no? No, ese verso es un verso de Cecilia. ¿Mm? Y sí que está aquello del el rinraje. Yo me acuerdo que ¿Mm? jugábamos al rinraje. Que aquí tiene otro nombre. Ahora estaba tratando de acordarme cómo le dicen aquí. No me acuerdo. Y, y lo que sí que es curioso que con Cecilia insistíamos muchos, que lo íbamos escribiendo a la vez y estábamos como a un océano de distancia y entonces era un poco también que ella me escribía un poema y atravesaba todo el océano y me golpeaba a mí un poco en la puerta para decirme, bueno, dame la respuesta ahora. Claro. Entonces también estaba eso. El verso era de ella, de un poema, y yo recuerdo sí que se lo sugerí yo de utilizar ese verso que a mí me encantó, ¿Mm? y ella dijo, bueno, sí, pongámosle ese título. Habíamos dudado en qué título ponerle, y yo insistí en escoger ese verso de ella que me parecía muy significativo del libro, sí. Sí, sí, y además muy juguetón. Sí, bueno, tiene eso Porque de... no, no puede dejar de ser juego la poesía, ¿no? Bueno, claro, es un juego porque es muy seria también. ¿Mm? Y los niños cuando juegan, juegan en serio. ¿Mm? Son como, entonces también sí es cierto que la poesía es juego, hay juego. Es un juego de lenguaje además. ¿Mm? Es un juego de lenguaje en el que también tenemos que estar dispuestos a que el otro nos quite de nuestro lenguaje cotidiano, utilitario, lenguaje de coordinación de actos, y nos lleve a un lenguaje que nos muestra un poco cómo suenan las palabras por adentro nuestro y por adentro de las propias palabras, por adentro del lenguaje. Sí, a mí me parece que la idea de juego está muy bien en la poesía. Además me gusta hacerlo. Me gusta mucho cuando escribo jugar, ¿no? Jugar a cómo suenan las palabras, jugar a si las palabras entre ellas se coordinan bien o no, que en el juego coordinarse a veces es muy importante en Exacto. los diferentes juegos. Y en, Entonces es- todas esas cosas sí que son un juego, sí, también son un juego, y en este caso ustedes se coordinaron, también. ¿no? Sí, que Eh, teníamos solo una consigna, recuerdo que Cecilia me planteó muy de que fuera trabajar mucho en la línea del asombro de lo cotidiano, ¿no? O sea, no alejarnos mucho de lo cotidiano. Y hay algunos poemas que son absolutamente de asombros domésticos, de cosas de cada día, ¿no? De cómo entra la luz por una persiana, ¿no? Cómo una luz puede, eh, en el juego de sombras, cambiar la visión que tenemos de las cosas. Sí, 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 esa era un poco la idea, y nos coordinamos en hacer el libro en y ese tono. ahí justamente, ¿no? Un regalo del cielo. A diario hacemos cosas de las que ya olvidamos, cuando las aprendimos, quién nos las ha enseñado, atarnos los zapatos, echar mano al pestillo para abrir una puerta, salir, entrar, quedarnos, mirar atentamente, descubrir en las nubes las formas de animales, nombrar bien los colores, recibir un regalo. ¿Cómo hago en esta noche con el cielo que envuelto me pones en las manos? ¿No? Ahí, pero es siempre de lo cotidiano ir también más allá, ¿no? Es decir, es Al también asombro. esa meditación del asombro mismo, ¿no?
Sí, al asombro. Es que yo le decía, hay cosas que hacemos todos los días, absolutamente, porque los zapatos, bueno, no todos los días, pero Claro. y no pensamos mucho, que eso lo aprendimos y nos llevó mucho tiempo aprenderlo. Y fue un esfuerzo muy grande aprenderlo. Y seguramente hubo alguien que nos enseñó, que nos dio la clave Claro. para, y lo recordamos, no, y lo hacemos sin recordarlo, pero la persona está ahí de alguna manera. Y eso, bueno, en un acto cotidiano basta con detenerse y reflexionar sobre ese acto cotidiano y se abre un mundo, ¿no? Exacto. De Y, recuerdos, de historias. y a su vez, cómo se abre un mundo observando en el recuerdo que cada uno tiene, y esos actos cotidianos eh, son muy vinculantes con los propios actos cotidianos de las infancias que lean el poemario, ¿no? Porque ustedes lo vivieron, ¿no? Quizás alguien está pasando por esa situación de aprendizaje de atarse los cordones, por ejemplo, ¿no? Aunque es un poemario que va más allá de las edades, ¿no? Porque nos habla a todos en diferentes momentos de nuestra vida. Eso a mí me gusta mucho de la poesía de Cecilia también. Yo con Cecilia, Cecilia es capaz de escribir una nana muy sencilla relacionada Mm, con el mundo de las hadas y de hacerlo con una sonoridad muy clásica de la poesía, el verso breve, rimado, y es muy buena versificadora en ese plan. Pero también hace una obra de escritura de poesía que se sale de los límites de las edades lectoras, ¿no? Y sin embargo muy accesible a que la lea un niño. A mí eso me gusta mucho de ella, por eso también me interesaba trabajar. Y yo creo que yo tengo algo de eso, o al menos lo he intentado, y Cecilia creo que también reconoció en mi poesía, reconoció la posibilidad de que coordinásemos un libro en esa dirección y salirse de las edades, ¿no? Eso, bueno, eso creo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. El libro, uno escribe un poema y seguramente el adulto lo leerá de una manera y el niño de otra. Yo a esta altura ya no pretendo que es una edad para mis textos, o sea, intento sí de que si un niño me lee, le diga algo, ah, eso sí, pero después lo de las edades, a esta altura a mí es como librero, mira que es un examen diario que tengo, que me vienen y me piden libros y la única referencia que me dan es la edad, tiene 4 años. A veces me dicen hasta los meses, tiene 4 años y 6 meses, y hay que elegir un libro para 4 años y 6 meses, y yo me río porque, ¿cómo haces eso? Digo, claro, además, ¿cuál es la edad lectora y cuál es la edad biológica? Porque no claro, es lo mismo un niño de 4 años y 6 meses que nunca le leyeron un cuento, claro, a un niño de 4 años y 6 meses que desde que estaba en la panza de la madre le cantaba nana, claro, y que cuando nació ya tenía una biblioteca montada en su casa, y que claro, fue leyendo libros desde bebé a exacto, su manera hasta estos 4 años y 6 meses. claro. No es lo mismo, no son edades lectoras, son diferentes, y entonces, ¿cómo uno va a saber a qué edad está escribiendo? ¿Para qué edad está escribiendo? Ni idea, no tengo ni idea. Yo Ujú. al menos he claudicado en el intento de fijar eso, pero las editoriales lo hacen, ¿eh? Tú miras los libros y del lado de atrás dice Claro. colección A. Y este fue problemático porque, para mi asombro, yo pensé que iba a ser un libro que es de la colección del Baixel de Vapor, ¿no? Y el Ujú. Baixel de Vapor tiene los diferentes colores según las edades. Y yo estaba convencido que iba a ir para los colores de edades más altas. Y sin embargo, no, la editora lo puso en una edad más baja. Entonces también yo me asombré de que la editora pensara que podía ser para más pequeños. Me parece genial, ¿eh? No, Claro, obviamente que si me lo ponían en una franja o en otra no lo iba a discutir. Yo eso en general no lo claro. discuto, porque entiendo que también la editora sabe lo que hace. Y allí me asombró Celebras, gratamente. celebras que sea en una franja más baja, porque entonces quiere decir que se le está dando el valor justamente a esa franja más baja de acceder a los diferentes niveles, ¿no? Sí, yo en general creo que los niños no miran qué colección les toca, Exacto. cogen el libro que les llama la atención y lo leen.
Yo siempre digo también como ejemplo, me divierte mucho ver cómo los niños de 6 años en mi librería se tiran al suelo donde tengo una montaña de libros para bebés y se pasan media hora jugando con esos libros para bebés, porque les llama la atención, porque les gusta. O sea que Claro. también ¿no? Sí, Porque a los sí. 12 años no podemos leer un libro de niños para 6, ¿Y por qué no entre comillas, disfrutarlo, además? y disfrutarlo mucho. Sí, sí, y bueno, también está aquella cosa de no recomendarle a los niños libros que tú como adulto no te agradaría leer. Ujú. O sea, yo le recomiendo a un niño un libro, pero una vez que a mí me gustó ese libro, o sea, que yo lo Claro. leí como... Es interesante también, como decíamos al comienzo, en este libro, el trabajo de Irene Singer, ¿no? Porque transita por el verde, el rojo, el púrpura, el azul, vuelve al verde, y le da ese ambiente acuático, pautado por el título, ¿no? Que en definitiva no deja de construir una gran pecera, ¿no? En el tránsito de cada una de las páginas, ¿no? Sí, un fondo de mar. Exacto, ¿no? Le Y, y los, pone, a los poemas le pone un fondo de mar, y en el doble sentido de la palabra, fondo. exacto, ¿no? Sí, Y, sí, y- sí, y las palabras pasan a ser eh, cohabitantes de ese mar junto con otros, con los otros animales, ¿no? también, sí. Sí, sí. Irene, una curiosidad, Irene nació el mismo día que yo. Mirá, Y también con Irene hacía mucho tiempo que siempre habíamos dicho, ella, alguna oportunidad tendríamos que hacer un libro juntos, porque yo la conozco, ella había publicado en Calibroscopio, más o menos claro, un libro muy bonito que se llamaba Espejismos, que se llama, porque el espejismos. libro todavía Mm, existe. Y yo lo había reseñado en mi blog y a ella le encantó la reseña y habíamos dicho, de esto te estoy hablando hace muchos años, y habíamos ujú. dicho, y en algún momento tendríamos que hacer un libro juntos. Y mira, terminamos haciéndolo así a 6 manos. Exactamente, ¿no? Sí. Porque también cuánto se necesita de un poemario que ya de por sí es imagen, la poesía, que el ilustrador busque el lugar apropiado, ¿no? Para dar un plus y no para restringir, ¿no? Y a ese plus va a estar desde las ilustraciones mismas, los colores, la técnica, ¿no? Y en este caso está el plus. Ujú. Sí, sí, sí. No es fácil ilustrar poesía, No, yo soy por eso. consciente de, porque a veces el ilustrador puede tender a querer decir lo mismo que el poema y no tiene mucho sentido ese juego. Exacto. Y bueno, yo creo que también es chulo cuando el ilustrador es un buen lector de poesía, ¿no? Porque entonces el ilustrador sí que, que lo que hace en realidad es como una interpretación, es más como cuando el músico coge la partitura, ¿no? Ujú. Después hace la interpretación de la partitura. Y el Exacto. ilustrador, cuando el ilustrador un poco logra eso, desprenderse de la literalidad del texto y darle un vuelo, ahí se logran trabajos muy, muy interesantes. A mí me gusta la poesía ilustrada cuando es así, ¿no? Cuando hay como un libre juego del ilustrador también, ojo, que tienes que sí sintonizar con el poema, porque Ujú. si haces lo que quieres, pues no, porque el poema se fue por un lado y el Exacto. dibujo por otro, o la ilustración por otro. Y aquí no, aquí ella yo creo que es lo que decíamos recién, ¿no? Dijo, bueno, esto es de mar y es un fondo de mar, y yo me voy a quedar en el fondo poniendo los poemas sobre ese fondo. Y me parece que lo logró muy bien. Ha sido un gusto dialogar contigo, Germán Machado, realmente, como siempre. Siempre, siempre. Un Me gusto. encanta poder hablar contigo. De este libro no habíamos hablado antes Exacto, y mira, esta oportunidad la aprovechamos muy bien. exactamente. Además, te voy a dar un dato que dejemos pensando. Leíste 2 poemas y los 2 poemas son de un mismo escritor. Comentaste 2 poemas, te centraste, y son los dos de un mismo escritor o escritora. Dejemos pensando de quién de los dos serán esos poemas que mencionaste. Me encantó. Un gusto, Germán. Gracias.
Gracias a ti.